¿Cómo están? Desde el interior del Palacio de Tribunales les damos la bienvenida a esta nueva edición de Noticiero Judicial. Aquí van los titulares. Lenguaje sencillo acerca la justicia a los ciudadanos. Fueron designados los ministros visitadores de la Corte Suprema para todo el país. Una investigación nos revela una nueva historia, más allá de los libros. Acercar los términos judiciales a las personas es un trabajo que ya se está haciendo al interior del Poder Judicial. De esta forma, con un lenguaje sencillo, los usuarios podrán entender de forma mucho más clara las resoluciones de los tribunales. Fue durante el primer juramento de abogados de este 2015 en el que el presidente subrogante de la Corte Suprema, el ministro Nivaldo Segura, se dirigió a los nuevos profesionales y los llamó a utilizar un lenguaje claro y sencillo. Tras un juicio deberíamos aprovechar el veredicto de un caso para articular una explicación cercana y comprensible para la gente que permita a cualquiera identificar las razones que condujeron a los magistrados a votar por la absolución o condena de un acusado. Acercar el lenguaje legal a las personas es una de las tareas prioritarias del Poder Judicial para este 2015. De hecho, el ministro de la Corte Suprema, Carlos Aránguiz, está encabezando el grupo de trabajo de la Cumbre Judicial Iberoamericana que pretende trabajar en un glosario de términos jurídicos cuyo enfoque y destinatario sea el usuario, además de indicaciones para la elaboración de sentencias y otras resoluciones judiciales en lenguaje claro, inclusivo y no discriminatorio. El hecho de que nuestros fallos sean accesibles para todos, no solamente para los técnicos, académicos, los estudiosos del derecho, sino que un fallo debe ser capaz por sí mismo de ser entendido por el justiciable y por cualquiera que quiera leerlo y comprenderlo. Una iniciativa en esta misma área la constituye el proyecto Clarificación y Simplificación de las Resoluciones Judiciales, financiado por el Programa de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional del Poder Judicial. Es un tema que se está llevando a cabo a nivel internacional, es una preocupación a nivel internacional y en ese sentido el Poder Judicial chileno se hace cargo de una temática importante que tiene que ver con el acceso a la justicia. O sea, el acceso a la justicia también pasa fundamentalmente por hacer que el lenguaje sea más cercano a la gente. Son los pasos que está dando el Poder Judicial para entregar una justicia oportuna, eficiente y cercana. Según la Constitución Política, los tribunales superiores de justicia ejercen inspección y vigilancia de los tribunales de todo el país. Esta es la función de los ministros visitadores, los que ya fueron nominados por el bienio 2015-2016. La Corte Suprema comisiona a uno de sus ministros para supervigilar los servicios judiciales de cada una de las cortes de apelaciones del país. El objetivo de estas visitas es lograr una vinculación más directa de la Corte Suprema con las regiones y que los ministros visitadores conozcan de forma más directa a los funcionarios que en ella laboran y puedan interiorizarse en los problemas locales. Para el bienio 2015-2016 fueron designados los siguientes ministros visitadores. Corte de Apelaciones de Arica, ministro Lamberto Cisternas. Corte de Apelaciones de Iquique, ministro Carlos Kiunzenmüller. Corte de Apelaciones de Antofagasta, ministro Haroldo Brito. Corte de Apelaciones de Copiapó, ministro Milton Huica. Corte de Apelaciones de La Serena, ministro Pedro Pierri. Corte de Apelaciones de Valparaíso, ministro Ricardo Blanco. Corte de Apelaciones de San Miguel, ministro Carlos Cerda. Corte de Apelaciones de Rancagua, ministra Rosa Egmen. Corte de Apelaciones de Talca, ministro Juan Eduardo Fuentes. Corte de Apelaciones de Chillán, ministra Rosa María Maggi. Corte de Apelaciones de Concepción, ministra María Eugenia Sandoval. Corte de Apelaciones de Temuco, ministro Guillermo Silva. Corte de Apelaciones de Valdivia, ministro Héctor Carreño. Corte de Apelaciones de Puerto Montt, ministro Nivaldo Segura.
Corte de Apelaciones de Coyhaique, ministro Hugo Dolmetsch. Corte de Apelaciones de Punta Arenas, ministro Patricio Valdés. Corte de Apelaciones de Santiago. El cargo se encuentra vacante hasta que se designe un nuevo titular. Asumirá el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. Secretaría y Biblioteca de la Corte Suprema, ministro Carlos Aránguiz. Corte Marcial del Ejército, Fuerza Aérea y Carabineros y Corte Marcial de la Armada, ministra Gloria Ana Chevesich. Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, Tribunal de Propiedad Industrial, Tribunal de Contratación Pública y otros tribunales con competencia en lo contencioso administrativo, ministra Andrea Muñoz. Esta semana revisaremos la historia de un cuerpo normativo que rigió durante el reinado de Alfonso X, tratando de unificar los criterios jurídicos de la época. En Más allá de los libros, las 7 partidas. Promulgado bajo el reino de Alfonso X, Las 7 partidas es la obra más importante del derecho español. Su nombre se debe a que se dividió en 7 partes, a semejanza del digesto romano. Al reunir las letras iniciales de cada una de ellas, se lee el nombre Alfonso en acróstico. Según admite la mayoría de investigadores, las partidas no alcanzaron fuerza legal hasta que se les incluyó como fuente aplicable del derecho castellano con la promulgación del ordenamiento de Alcalá en 1348. Sin embargo, fue en los territorios de las Indias Occidentales donde éstas alcanzaron una difusión extraordinaria y de mayor vigencia. El historiador Eduardo Escobar nos presentó la 16ª edición de las partidas, una esmerada publicación que consta de 4 volúmenes. Se publicó en Madrid en 1789 y la particularidad que tiene es que se hizo una revisión general y se hizo una comparación con todos los textos, manuscritos, códices que había en distintas bibliotecas en España y desde la primera edición de 1491 y todos los demás textos, y se subsanaron todos los errores que habían, principalmente en las glosas. En el Chile colonial, el derecho sustantivo penal que preferentemente se aplicaba fue el contenido en la 7ª partida, que reglamentaba las traiciones, falsedades, hurtos, robos, incendios, homicidios y adulterios. En ausencia de códigos nacionales, durante el régimen conservador chileno se ratificó el orden de prelación de este ordenamiento. En 1838 se firmó un decreto supremo que ordenaba la aplicación del derecho español de la siguiente manera. En primer lugar, la novísima recopilación, luego las leyes de estilo, después el fuero real y por último las 7 partidas. Eventualmente, decía el profesor Ávila Martel, se habrían aplicado en algunos juicios coloniales las leyes del estilo y el fuero real, porque tienen mucha relación directa, pero las 7 partidas es un código fundamental. Inspiró, tal vez tuvo más relevancia acá en América que en Europa mismo. Finalmente, el derecho castellano indiano en Chile comenzó a sustituirse a medida que se promulgaron los códigos nacionales, aunque muchas de sus disposiciones pasaron a formar parte de sus artículos vigentes hasta el día de hoy. Un ejemplo de esto es la existencia de las circunstancias eximentes de responsabilidad criminal, que son prácticamente las mismas de nuestro Código Penal: enajenados mentales, menores de edad y la legítima defensa. Los invitamos a revisar más informaciones del Poder Judicial en el siguiente bloque de contingencia. La presidenta de la República, Michelle Bachelet, junto a los ministros del Interior y Justicia, autoridades del Poder Ejecutivo y el director interino de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Ricardo Guzmán, dieron inicio a la Marcha Blanca del Banco de Datos Unificados. El Poder Judicial forma parte de esta red de instituciones del Servicio Judicial que reúne a las policías, Ministerio Público, Gendarmería, Sename, Registro Civil, Ministerio de Justicia y Subsecretaría de Prevención del Delito, las que tendrán acceso rápido y eficiente a un banco de datos que concentrará la información de estos organismos. Esto permitirá agilizar procesos y coordinar políticas públicas, lo que irá en directo beneficio de la ciudadanía. Es fundamental para anticiparnos y responder de manera efectiva a la acción de la delincuencia, porque lo que está en juego es esencial. No podemos permitirnos cometer errores o tener vacíos de información cuando se trata de resguardar
la seguridad de las personas. El sistema se implementará con altas medidas de seguridad mediante una red cerrada que utilizará una base encriptada que tendrá un código que solo podrá ser descifrado por programas autorizados para acceder a la información. La Corte de Apelaciones de San Miguel brindó una emotiva despedida a la ministra Carmen Rivas, quien cumplió la edad legal para permanecer en el cargo. Acompañada de su hijo, ministros, funcionarios y amigos, Carmen Rivas, quien fue 2 veces presidenta del Tribunal de Alzada, se despidió del Poder Judicial en una ceremonia homenaje que incluyó un video sorpresa con saludos y fotos del recuerdo. La tercera sala de la Corte Suprema rechazó el recurso de casación presentado en contra del fallo que condenó a la municipalidad de Hierbas Buenas por su responsabilidad en el accidente que sufrió un menor de edad en una plaza pública. El máximo tribunal ratificó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Talca, que condenó a la municipalidad a cancelar 10 millones de pesos por concepto de daño moral a Verónica Zapata, madre del menor quien sufrió la amputación traumática de una parte del dedo meñique de la mano izquierda mientras jugaba en un tobogán de la plaza. Hasta aquí las informaciones, pero como siempre los dejamos invitados para que nos reencontremos en una nueva edición de Noticiero Judicial y por supuesto también a seguirnos en las redes sociales. Hasta la próxima.